Cordial saludo, mi nombre es Valeria Zapata Marín, soy residente de primer año de alergología y hoy les voy a hablar sobre anatomía y semiología de la vía aérea. Un agradecimiento muy especial para mi asesor, el doctor Carlos Fernando Chinchilla. Dentro del contenido de la charla, les voy a abordar un poco sobre embriología, sobre anatomía de la vía aérea superior e inferior, sobre semiología, unos aspectos claves en alergología y por último unas conclusiones. Embriología. La nariz es el primer órgano en formarse, se desarrolla alrededor de la cuarta semana y viene de dos engrosamientos del prosencéfalo que se llaman plácodas olfatorias. Estas plácodas olfatorias se empiezan a unir y a hacer un hundimiento en el centro y forman una herradura. Esta herradura empieza a unirse en la parte medial y va a dar origen al tabique, y en la parte lateral da origen a los cornetes. El endodermo da origen a todo el componente epitelial y el mesodermo al tejido conectivo, al cartílago y al músculo liso. Alrededor de la cuarta semana aparece esta yema que se llama yema respiratoria. Esta yema respiratoria empieza a alargarse, a crecer, a cerrarse y a desarrollarse por gemación y división dicotómica y da origen a todo el árbol bronquial. Este desarrollo bronquial tiene varias fases. Tiene la embrionaria, que va de la semana 0 hasta la semana 6, donde da origen a la tráquea y a los bronquios. La pseudoglandular, que va de la semana 7 a la 16, que da origen a los bronquiolos. La canalicular, que va de la semana 17 a la 26, que da origen a los bronquios respiratorios. Es un periodo donde se aumenta la vascularización y el crecimiento de estos bronquios. La sacular, que va hasta la semana 26, donde se desarrolla el surfactante, y la alveolar, que se da desde la semana 36 hasta después del nacimiento, donde se desarrollan los alvéolos alrededor de los 3 años. Incluso pueden añadirse alvéolos hasta los 8 años de edad. Cuanto a anatomía, tenemos que la nariz es una pirámide, está formada por una raíz con huesos nasales, un dorso por el cartílago superior lateral y un vértice por los cartílagos laterales inferiores o cartílagos alares. Tenemos que el techo está formado por la lámina cribosa del etmoide y por el esfenoide. El piso está formado por el hueso palatino del maxilar, por el proceso palatino del maxilar y por el hueso palatino por sus láminas horizontales. Y la pared medial está formada por el tabique y la parte ósea por el etmoide y por el vómer. La pared lateral está formada por el cornete superior y medio, que hacen parte del etmoide, y por el cornete inferior, que está formado por un hueso aparte. Tenemos además el receso esfenoetmoidal, que está en la parte posterior superior del cornete superior, donde desemboca el seno esfenoidal. El meato superior, donde desembocan las celtillas etmoidales posteriores. El meato medio, donde desembocan las celtillas etmoidales anteriores y medios, y el seno maxilar y frontal. Y el meato inferior, donde desemboca el conducto nasolagrimal. Además tenemos las válvulas nasales, que está la válvula nasal externa e interna. La externa la vemos representada en naranja y la interna en rojo. La interna es la porción más estrecha de la cavidad nasal, por lo que cualquier anormalidad en esta estructura nos va a generar síntomas de obstrucción nasal. La válvula nasal interna está limitada en la parte medial por el tabique, en la parte lateral por el cartílago lateral superior y por el cornete inferior. Y la válvula externa, representada en naranja, está formada por tejido fibroso y está limitada por los cartílagos laterales inferiores. En cuanto a la irrigación nasal, es muy abundante, es importante para la humidificación y para controlar la temperatura del aire respirado. Está dado por las ramas de la arteria carótida interna y la rama carótida externa. La carótida interna da origen a las arterias etmoidales anteriores y posteriores, y la arteria carótida externa da origen a la arteria esfenopalatina, a la labial superior y a la arteria palatina mayor.
Es importante acá resaltar que está formado en la pared lateral, en el tabique, un plexo llamado área de Kieselbach, que es donde se anastomosan 5 arterias y es un sitio muy importante de sangrado. En el drenaje venoso tenemos que las arterias que van con la arteria maxilar, que serían estas, drenan al plexo pterigoideo, y las venas que están en la parte anterior de la nariz se drenan a la vena facial, y las venas que acompañan las arterias etmoidales anteriores y posteriores drenan a los senos cavernosos. En la inervación tenemos el nervio olfatorio, que es para la olfacción. Los nervios para la sensibilidad general serían los ramos oftálmico y maxilar, que serían B1 y B2. La rama oftálmica da origen al nervio etmoidal anterior y posterior, y la rama maxilar va a dar a los nervios nasopalatinos y nasales. Tenemos una inervación parasimpática importante para la inervación secretomotora de las glándulas de la cavidad nasal y de los senos paranasales, y una inervación simpática que es importante sobre todo en la regulación del flujo sanguíneo, que está realizada desde el nivel de la médula espinal T1. Los senos paranasales, tenemos los senos maxilares, etmoidales, frontales y esfenoidales, que están revestidos por mucosa respiratoria, que es ciliada y secreta moco, que están abiertos a las cavidades nasales y están inervados por ramos del nervio trigémino. Tenemos los senos maxilares, que están presentes desde el nacimiento, miden aproximadamente entre 3 a 4 milímetros y continúan creciendo su desarrollo hasta la adolescencia, más o menos cuando se completa la erupción dentaria. También tenemos los senos etmoidales, que también están desde el nacimiento, tienen un crecimiento rápido hasta los 7 años, pero se completa alrededor de los 15 años. Los senos frontales, que aparecen alrededor de los 4 años, se dice que se puede ver radiológicamente a los 6 años en el 80% de los niños, y el seno esfenoidal, que aparece alrededor de los 2 años. Tenemos también la faringe, que es en forma de embudo, su parte anterior es incompleta, se continúa con el esófago, mide alrededor de 13 a 16 centímetros, tiene como límite en el techo el esfenoides, en su parte anterior la escoana y el tabique, y en su pared lateral la trompa de Eustaquio, que lo comunica con el oído medio. En la parte posterior superior de la nasofaringe se encuentran las adenoides, que tienen un epitelio pseudoestratificado ciliado y múltiples invaginaciones. Además, observamos las amígdalas palatinas, que tienen un epitelio pluriestratificado no queratinizado y contiene alrededor de 10 a 20 criptas. Tenemos también la laringe, que está formado por 3 cartílagos impares grandes, que son la epiglotis, el cartílago tiroides y el cartílago cricoides, y 3 cartílagos pares pequeños, que son los cartílagos cuneiformes, los corniculados y los aritenoides. La laringe está inervada por el nervio laríngeo superior y por el nervio laríngeo recurrente. La tráquea es un tubo fibrocartilaginoso que está formado por cartílagos traqueales que están incompletos en su parte posterior, mide alrededor de 11 a 14 centímetros y se bifurca a nivel de la quinta a sexta vértebra dorsal. Forma aquí, en esta bifurcación, un espolón que se denomina carina. Los bronquios se dividen al ingresar en los pulmones en un bronquio para cada lóbulo pulmonar. Entonces los bronquios del pulmón derecho serían 3, que sería bronquio lobular superior, bronquio lobular medio y bronquio lobular inferior. Y en el lado izquierdo estaría el bronquio lobular superior e inferior. Después se continúan dividiendo los bronquios en bronquiolos en las vías periféricas. Estos bronquiolos se denominan bronquiolos terminales, carecen de cartílago
y dan origen a entre 3 a 5 bronquiolos respiratorios. Y estos bronquiolos respiratorios a su vez dan entre 3 a 5 conductos alveolares que van a formar el acino. Cuanto a los pulmones, tenemos que tienen un vértice y una base. El vértice de los pulmones se asciende hasta el nivel de la primera costilla, y la base tiene una forma cóncava y descansa sobre el diafragma. Está irrigado por las arterias pulmonares y las arterias bronquiales, que son ramas de la arteria torácica. El drenaje venoso es por las venas pulmonares y bronquiales, que drenan a la aurícula izquierda, y la inervación está por una inervación simpática y una inervación parasimpática por el nervio vago. Acá es para mostrarles un video, ilustrarles mejor cómo se divide el pulmón en lóbulos y segmentos en una visión 3D. Entonces tenemos el pulmón derecho, este sería el lóbulo posterior, el lóbulo medio y el lóbulo anterior. Esa sería la cisura mayor y la cisura menor. Tenemos que el lóbulo superior se divide en 3 segmentos, que es el apical, el dorsal y el ventral. El lóbulo medio se divide en segmento lateral y medial. Y el lóbulo posterior se divide en segmento apical, en segmento basal medial, basal anterior, basal lateral y basal posterior. Y en cuanto al pulmón izquierdo, tenemos solo 2 lóbulos, que sería el lóbulo posterior, la cisura mayor, y el lóbulo anterior. El lóbulo anterior se va a dividir en los segmentos apical, dorsal y ventral. Aparte tiene otros 2 que se llaman lingulares, que es el lingular superior y el lingular inferior, y el lóbulo posterior sí tiene los mismos que el derecho. Ahora, para hablar de semiología, es importante tener una adecuada historia clínica completa, con información general como la edad, el género, la ocupación, el lugar de residencia, tener una descripción detallada de los síntomas, del tiempo de evolución, si tiene algún desencadenante o algún síntoma acompañado. Es importante también preguntar sobre los antecedentes patológicos, toxicológicos, a resaltar que es importante preguntar sobre tabaquismo, tanto activo como pasivo, sobre antecedentes alérgicos y familiares. Dentro de los motivos de consulta tenemos que la obstrucción nasal es una de las principales causas. Se presenta por disminución en la permeabilidad de las fosas nasales, puede ser completa o incompleta. Generalmente puede ser por causas exógenas o endógenas. Las exógenas podrían ser una hipertrofia de adenoides, endógenas pueden ser fracturas, hipertrofia de cornetes. La rinorrea, que es la secreción nasal, que puede ser acuosa por aumento en la actividad glandular. En rinitis, por ejemplo, se puede acompañar de estornudo, de lagrimeo, de prurito. También se puede presentar como rinorrea mucopurulenta en patologías como la sinusitis o cuando hay un tumor o un objeto extraño. También puede presentarse costroide, que es cuando se atrofia la mucosa nasal. Otro síntoma es la epistaxis, que puede ser de múltiples causas, puede ser infección, irritación, anormalidades vasculares. Y para poder diferenciar cuál es la causa, es importante que en el interrogatorio tengamos en cuenta la cantidad, la duración, si es uni o bilateral, si está asociada con un desencadenante o no. Y otros síntomas pueden ser los trastornos olfatorios, como la anosmia. La tos es otro síntoma muy constante y común en cualquier enfermedad respiratoria. Se define como un suceso de varios movimientos expiratorios efectuados contra la glotis
Es un acto reflejo que puede estar originado en cualquier parte, desde la mucosa respiratoria, la pleura, el conducto auditivo, entre otros. Pueden ser también causas inflamatorias, químicos, mecánicos o incluso psicológicos. Se puede clasificar como una tos húmeda o tos seca, y dentro de la tos húmeda, cuando se expulsa material de la vía aérea, se denomina productiva. La tos seca se puede dar por procesos irritativos. Dentro de las causas hay que tener en cuenta los medicamentos como los IECA, los AINES o la amiodarona. Debemos tener en cuenta también síntomas acompañantes. Por ejemplo, la fiebre y la sudoración nocturna nos guían más hacia linfomas y tuberculosis. Si está acompañado de estornudos o anosmia, hacia una rinitis. Si tiene dolor pleurítico, hacia una neumonía. Y entre las causas hay múltiples, pueden ser cardiovasculares como la estenosis mitral, la insuficiencia ventricular izquierda. Dentro de las respiratorias puede estar la rinitis, la sinusitis, la faringitis, laringitis, neumonía, entre otras afecciones pleurales. En cuanto a la evaluación física, empezamos con la inspección y la palpación de la fosa nasal y de los senos paranasales. Se debe primero observar que no hayan malformaciones, desviaciones, o ver si tiene alguna fase como la fase adenoidea que nos guía hacia una patología. En la fase adenoidea se pueden observar una cara alargada, boca entreabierta, se pueden ver ojeras, el pliegue de Denny Morgan, labio superior delgado y labio inferior grueso, paladar ojival, entre otros. Luego se continúa la exploración con la rinoscopia anterior. Para esta maniobra necesitamos una fuente de luz y un rinoscopio. Se debe tener al paciente sentado con la cabeza levemente inclinada hacia atrás para observar el vestíbulo. En el vestíbulo vamos a observar si tiene lesiones, fisuras, forúnculos o úlceras. Observar cómo es la mucosa nasal, que normalmente es de un color rosado oscuro. En procesos inflamatorios se puede tornar roja y en procesos alérgicos pálida. Observar también los cornetes, se debe describir el tamaño de estos, si son contactantes o no. El ciclo nasal, que se describe como una alternancia en la turgencia de los cornetes inferiores y puede estar hasta en el 80% de la población general y es algo normal. Algo importante es diferenciarlo con la hipertrofia de cornetes, que el ciclo nasal generalmente es unilateral y va a variar entre consultas. Una vez la puedo ver en el lado izquierdo y en otra consulta en el lado derecho. En cambio, la hipertrofia de cornetes es constante y generalmente es bilateral. También debemos observar si hay pólipos nasal, que se describe que tiene la apariencia de una uva sin cáscara. Y el tabique nasal. Dentro de la evaluación del tabique nasal es importante tener en cuenta las áreas de Cottle. Iniciamos describiendo hacia dónde es la desviación y después en qué área está ubicada. Entonces tenemos el área 1 o vestibular, el área 2 o valvular, el área 3 o atical, el área 4 o turbinal y el área 5 o coanal. Entonces un ejemplo sería desviación septal izquierda en área 2 de Cottle. En cuanto a la evaluación de las válvulas nasales, se puede presentar un prolapso de válvula. Esta diapositiva para recordar la anatomía. Entonces tenemos que se puede evaluar con esta maniobra, que es desplazar con la mano las mejillas, y esto aumenta el área de la válvula nasal. En caso de que el paciente respire mejor, sería una maniobra positiva. Sin embargo, nos recomiendan que no se haga con la mano, puesto que tiene un efecto muy grande de masa, entonces aumenta los falsos positivos, sino que mejor lo hagamos con un hisopo. Dentro de las causas de prolapso de la válvula nasal interna tenemos que sea una deformidad del tabique nasal o la pérdida de las estructuras de soporte anatómico. Y dentro de las causas de prolapso de la válvula nasal externa pueden ser un cartílago luxado o debilitado, traumatismo o tejido conectivo laxo secundario del envejecimiento normal.
Después pasamos con la evaluación de los senos paranasales. Se debe hacer inspección, palpación y transiluminación. Entonces primero se deben palpar los puntos dolorosos, que son el ángulo interno de la órbita, el ángulo interno del ojo y aquí en el maxilar a nivel de los caninos. Y se debe hacer transiluminación de los senos frontales y maxilares. En cuanto a la evaluación de la laringe y la faringe, tenemos síntomas que pueden ser fonatorios, como la disfonía o fatiga vocal, deglutorios como la odinofagia y la disfagia, y respiratorios como la disnea, la sensación de cuerpo extraño, tos o estridor. Dentro de la evaluación debemos evaluar la úvula. Dentro de la úvula podemos describirla si es bífida, alargada, edematosa o desplazada. Observar la pared posterior de la faringe, si hay escurrimiento posterior. Observar el pilar anterior y el pilar posterior. Observar las amígdalas, pueden verse eritematosas e inflamadas en procesos infecciosos. Se pueden clasificar el tamaño según esta escala, que es grado 1, aquellas amígdalas que no pasan el pilar anterior; grado 2, las que llegan hasta el pilar anterior; grado 3, las que sobrepasan el pilar anterior; y grado 4, las que contactan las que se contactan. Recordar que las amígdalas es normal que tenga criptas, no es un proceso patológico. En la inspección del tórax ya debemos ver los movimientos respiratorios, si tiene respiración toracoabdominal o costal superior. La toracoabdominal es más frecuente en adultos, en hombres y en niños, y la costal superior es más común en mujeres embarazadas. Ver la simetría del tórax, si tiene cicatrices, si tiene malformaciones, y observar la frecuencia respiratoria. En la palpación nos debemos centrar en las partes blandas del tórax, las cadenas ganglionales, y también se puede evaluar el fremito táctil. Este se evalúa pidiéndole al paciente que diga palabras ricas en consonantes. En cuanto a la percusión, tenemos que va a ser resonante en las zonas en las que el pulmón está más cerca a la pared, tanto anterior o posterior, y se va a aumentar en enfermedades como enfisema pulmonar, en crisis de asma, en neumotórax, en cavernas pulmonar, en tuberculosis, y la van a disminuir los derrames pleurales, y en particular cualquier zona que esté ocupada por secreciones, sangre, derrames o masas. También puede ser mate en las vísceras sólidas, en el corazón, en el hígado o planos musculares, y se va a ver disminuido en caso de un neumotórax. Y timpánico solamente va a estar reservado para la zona donde se ubica la cámara gástrica. En la auscultación tenemos 3 sonidos que van a ser normales, que son el laringotraqueal, que se ausculta al colocar el estetoscopio sobre la tráquea, sobre la laringe o el borde derecho del esternón. Es un tono alto y se ausculta tanto en la expiración como en la inspiración. El murmullo vesicular es un ruido principalmente inspiratorio, resultado del paso del aire a través de los alvéolos, y puede estar disminuido en todas las enfermedades que estrechen la vía aérea, por aumento del grosor del tejido pulmonar, por disminución de la velocidad de circulación del aire en el tejido pulmonar, o por obstrucción completo al paso de aire, por ejemplo en un cuerpo extraño o por masas. Y por último, la resonancia vocal, que se escucha al igual que el fremito táctil, al pedirle al paciente que diga palabras que estén ricas en consonantes, como por ejemplo 33, y puede escucharse un ruido anormal en las zonas donde hay consolidación pulmonar, donde se aumenta y se denomina pectoriloquia. Otros de los sonidos anormales, hay varias clasificaciones. Yo tomé la de Argente, que los divide en si el ruido es por obstrucción o por secreción. Si es por obstrucción, es principalmente expiratorio y puede ser sibilancias, que son de tonos más altos y agudos, o roncus, que son de tonos bajos o graves. Él dice en esta clasificación que diferenciarlos tanto de roncus y sibilancias en la práctica clínica
no es tan importante porque tienen el mismo mecanismo fisiopatológico, o sea que las causas son las mismas. Y el ruido de secreción es principalmente inspiratorio y pueden ser estertores, que pueden ser bronquiales o alveolares. Los bronquiales son característicos de bronquitis y bronquiectasias. También se pueden llamar estertores húmedos. Y alveolares se denominan estertores crepitantes, se auscultan como una crepitación homogénea y se ven principalmente en neumonía y en insuficiencia cardíaca o en patología intersticial. Para terminar, tenemos unos aspectos de interés en alergología, para hacer énfasis en la semiología de dos patologías importantes para nosotros. Entonces tenemos la rinitis. Los síntomas más comunes que se presentan son la congestión nasal, el prurito, la rinorrea y los estornudos. Pueden haber otros síntomas como el prurito no solo nasal, sino también en los oídos o en la garganta, ronquidos, irritación de la garganta resultado de una respiración bucal, fatiga e irritabilidad debido a la interrupción del sueño y tos nocturna. Estos síntomas son muy importantes tenerlos en cuenta porque afectan la calidad de vida del paciente. Acá observamos una imagen en un paciente que hace muecas y espasmos que son secundarios al prurito nasal. Observamos el brillo alérgico que se hace referencia a las ojeras y el signo de Denny-Morgan, que son estas líneas que se originan en el canto interno y atraviesan entre la mitad y 2/3 partes de longitud del margen inferior del párpado. Acá tenemos el saludo alérgico. Debido al prurito, el paciente se rasca constantemente la nariz, lo que va a generar una línea en el tercio medio de la nariz que se llama pliegue nasal, y la fascia adenoidea que ya les había descrito. En el examen nasal es muy importante centrarse en si tiene obstrucción o no, en cómo está el tabique, cómo está la mucosa y si tiene secreciones o no. Y en cuanto al asma, tenemos que en la consulta los pacientes pueden estar asintomáticos completamente. Los signos que vamos a encontrar en la fase crónica son muchos menos que los que vamos a encontrar en una fase aguda, aunque podemos encontrar en algunas ocasiones sibilancias, opresión en el pecho, el signo de Hoover y aumento en la expiración. El signo de Hoover es el movimiento costal paradójico durante la inspiración, y aunque es más común en EPOC, este estudio que fue publicado en el 2005 en España mostró que se podía presentar hasta en el 13% de los pacientes con asma. Otros signos que se pueden presentar pueden ser la acropaquia, aunque es un signo muy raro, y en caso de presentarlo deberíamos buscar otras patologías respiratorias. Por último, unas conclusiones es que el conocimiento de la anatomía y la semiología de la vía aérea es fundamental para nuestro ejercicio como alergólogos. Un adecuado interrogatorio nos permite acercarnos más a un diagnóstico acertado, y los pacientes con patologías respiratorias presentan compromiso en la calidad de vida, y es importante que brindemos un acompañamiento para impactar en estas. Muchas gracias.